Buen día, traders. Habla Nino Di Russo. Hoy es viernes 10 de febrero del 2023. Son 5:24 de la mañana en Arizona, 9:24 en Buenos Aires. Faltan 2 horas 6 minutos para la apertura de los mercados. Vamos a comenzar el análisis del cierre de ayer para inferir el comportamiento de mercados hoy. La volatilidad ayer subió el 5,6%, perdón, 5,5%, testeando la SMA de 50 y todavía no pudo trascenderla. Esperemos que se quede ahí como lo ha hecho sistemáticamente desde el 15 de diciembre pasado aproximadamente. Es un buen dato que no lo haya pasado. De todas maneras, fíjense que el MACD tiene una pendiente positiva y además hay una divergencia alcista que puede indicar que está cerca del piso para volver a rebotar, lo cual nos da una indeterminación en el rumbo, al menos en el corto plazo. Mientras esté la SMA de 50 no la pueda trascender, es probable que vuelva a ser un nuevo pullback. Esto afectó a SPY y Standard Poor's con un engulfing pattern que, como sabemos, es un patrón potente. Si hoy hay follow through, el mercado debiera seguir cayendo, ¿eh? Acá lo que estamos viendo es que el MACD está a punto de cruzar la línea del promedio, con lo cual es un mal dato, y el histograma también es negativo. Se operó con bastante volumen. De todas maneras, fíjense que existe bastante soporte alrededor de los niveles de la SMA de 50. Y además está en un Golden Cross, que es la parte de la biblioteca que favorece todavía el ascenso. El Nasdaq también fue afectado con una caída del 0,88%, con un engulfing pattern. También, si hay follow through, este mercado debiera caer en el día de hoy. Está en curso el ascenso de la SMA de 50 para cruzar la de 200 en un Golden Cross, lo cual de alguna manera es la mitad de la biblioteca que apoya que se mantenga en movimiento horizontal o eventualmente con ligero ascenso. De todas maneras, fíjense que hay un MACD en curso para cruzar e indicar un ciclo de descenso. En el caso del Russell 2000, la evolución ayer fue del 1,45% abajo, también un engulfing pattern prácticamente con un MACD que ya cruzó. O sea, este es un pésimo dato. Fíjense en instancias anteriores lo que ha significado el cruce del MACD. De alguna forma, fíjense que el DMI controlante está por cruzar la línea de la DX con pendiente negativa, lo cual es un dato bajista importante. En el caso del Dow Jones, las 30 empresas industriales, la movida fue del 0,69% abajo, testeando la SMA de 50 en un movimiento que ya sigue siendo horizontal hace bastante tiempo. La única virtud que tiene es que en la SMA de 50, como se ve acá, hay muchísimo soporte. De todas maneras, el MACD cruzó hacia abajo, este es un pésimo dato, y fíjense que ya cruzó el DMI de caída a la DX, con lo cual se vuelve el oscilador controlante. En lo que se refiere a la evolución de los commodities en el día de ayer, el petróleo 1,11 abajo, testeando con un doji la SMA de 50. En el caso del gas natural, ahora recrudecen nuevamente las tensiones derivadas de la guerra provocada por la invasión rusa en Ucrania. 1,46 arriba. Básicamente puede haber algún recalentamiento geopolítico debido a que pareciera haber existido un proyectil que voló territorio de la OTAN atacando a Ucrania. El oro ayer bajó el 0,79% con un engulfing pattern. Si hay un follow through hoy, va a seguir bajando, testeando la SMA de 50. En el caso de la plata, la evolución fue del 1,46% con un engulfing pattern de caída, con una pendiente muy negativa. Las criptomonedas esta mañana, comenzando con el Bitcoin. Recuerden que el dato que vamos a suministrar es de esta mañana, 0,22 abajo, en el orden de los $21.750, con un Golden Cross en crucero. Recuerden que este dato es de esta mañana y básicamente negativo porque se está observando una corrección fuertemente negativa en los mercados de futuros ahora. Ethereum en un Golden Cross con una caída del 0,45%. Fíjense que con un MACD fuertemente positivo. En el caso de los papeles argentinos más relevantes, comenzando con Grupo Galicia, 2,08% abajo.
con un MACD con una fuerte pendiente negativa. De todas maneras, fíjense que este papel todavía está en un Golden Cross. En el caso de YPF, la evolución fue del 2,34% abajo, con un pendiente negativa. De alguna manera está chop, o sea, con un movimiento lateral, con mucho soporte ligeramente abajo de la SMA de 50. De los unicornios argentinos, el más relevante, Mercado Libre, ayer con un engulfing pattern, 1,99 abajo. Quiere decir que si hoy hay follow through va a seguir cayendo. Fíjense que el MACD nos anuncia precisamente eso que está pasando. En el caso de los ETFs que más revisamos, el de los microchips, Soxele, con una vela negra al final de un ciclo alcista, esto es de mal pronóstico. Significa que abrió más alto de lo que cerró, aunque el cierre es más alto que el del día anterior. 0,55 arriba de todas maneras, así que probablemente haya un follow through, fíjense el MACD. Y además esto prácticamente con la cúspide del día 2 de febrero activó un patrón armónico, así que es muy probable que exista una corrección. En el caso de ARK, que es el ETF de innovación de Cathie Woods, un tremendo engulfing pattern, casi 3% abajo, testeando la SMA de 200, con un MACD también con rumbo sur. En el caso del ETF de las biotecnológicas, 3,85 abajo, con una vela muy potente de caída, testeando la SMA de 50. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que está pasando con los mercados que afectan al Nasdaq, específicamente las 5 o 6 empresas que mueven la mitad del Nasdaq. Amazon 1,81 abajo, una muy fuerte caída con un MACD con pendiente negativa. Fíjense que en términos tradicionales lo que hizo es fallar en la SMA de 200 y volver a caer. En lo que se refiere a Meta, que ha estado muy potente, que ayer corrigió 3% abajo, y claramente lo estamos viendo con el RSI. Esta corrección ya es muy importante y va a caer. El MACD ya tiene rumbo sur también, así que esto va a seguir cayendo. En el caso de Netflix, que se ha movido en ascenso en un canal ascendente, ayer corrigió el 1,18%, también casi exuberante. De todas maneras, es un papel que está en un Golden Cross y esto es una subida en un canal ascendente. El MACD con pendiente negativa no augura nada bueno. Al menos en el corto plazo es probable que siga la corrección. Microsoft 1,17 abajo con un tremendo engulfing pattern con bastante volumen, así que si hoy hay follow through esto va a seguir cayendo. En el caso de Google, la evolución fue del 4,39%, una corrección brutal, testeando la SMA de 50. De los papeles que nos quedan para terminar de revisar el panel del Nasdaq, Apple con una baja del 0,69, prácticamente un engulfing pattern también. El MACD a punto de darse vuelta con pendiente ya negativa, histograma muy negativo, así que es muy probable que continúe la caída. Recuerden, hoy es viernes, día de cierre de opciones, así que poco volumen, mucha volatilidad. Tesla finalmente 3% arriba, muy exuberante, con un RSI bien arriba de 70. Un doji al final del ciclo alcista es muy peligroso, así que esto puede anunciar la corrección. Debajo de la SMA de 200 que no la pudo trascender. En lo que se refiere al resto de los autos del panel eléctrico, tenemos a Lucid, autos eléctricos, con un 10,58% abajo, una corrección enorme. Fíjense, con un MACD a punto de cruzar la línea del promedio, así que esto muy probablemente venga a testear nuevamente la SMA de 50. En el caso de los autos eléctricos de origen chino, NIO, 1,69% abajo, con un engulfing pattern, quiere decir que si hay follow through esto va a seguir cayendo. De los papeles que mirábamos, por curiosidad, Macy's, Department Stores, fíjense que con una pendiente negativa del 0,05% abajo, testeando la SMA de 50, y claramente lo que se ve acá es un hombro, cabeza, hombro, así que es muy probable que esto corrija hasta la SMA de 200 por lo menos. Ya el MACD está dando una señal de cruce muy, muy notable.
Por otro lado, hoy no hay información económica relevante que mueva el mercado y tampoco hay demasiado que podamos encontrar en la presentación de earnings como para mover el amperímetro. En el día de hoy, muy pocas empresas presentan sus dividendos que puedan mover realmente el panel, entre las cuales están, por ejemplo, Enbridge, Honda, la fábrica de autos japoneses, IQVIA, Probolabs y Fortis, más bien el panel de los laboratorios. Vamos a analizar ahora qué es lo que está pasando con el mercado de futuros, comenzando con la volatilidad, que subió muchísimo durante la noche, prácticamente un 3,17%, fíjense, con un commodity channel en la estratosfera, el DPO Movo que ya lo venía anunciando, T2122 corrigiendo desde la gran exuberancia que había en todo el mercado y iniciando un pullback. La noticia acá es que con esta corrección en la que el Nasdaq en este momento está unos 128 puntos abajo, está testeando el Volatility Stop y muy cerca del Trendinator, lo que quedó claro que la EMA3 a la EMA8 ya cruzaron dando señal de caída. Lo mismo el DPO Movo, lo mismo el RSI Stochastic y además el RSI Stochastic de la semana anunciando el inicio de un ciclo correctivo, así que lo más probable es que esto inicie un ciclo correctivo de por lo menos 3-4 días, que afectando parte de la semana siguiente. En lo que se refiere a Standard & Poor's, esta mañana unos 25 puntos abajo. En este caso, fíjense que ya no solamente la EMA3 cruzó la EMA8, sino que además rompieron el Trendinator y el Volatility Stop. Y todos sabemos lo que eso significa, como mínimo 3 ATRs para abajo. Un ATR son 68 puntos, así que prácticamente unos 200 puntos va a caer esto, hasta probablemente pisar esta línea, este nivel que anda en los 3.987 como mínimo. Así que en lo que se refiere al resto de los mercados de futuros, comenzando con el Russell 2000, 10 puntos abajo y en este caso los mismos comentarios que hiciéramos con Standard & Poor's y claramente se ve el ciclo correctivo en la semana. Dow Jones esta mañana con una corrección muy importante del orden de los 151 puntos. Claramente quedó roto el Volatility Stop y el Trendinator y ya fíjense que el RSI tocó un piso como para iniciar el ciclo correctivo ascendente. En la semana esto también se ve claramente. Recuerden este día viernes, fin de semana, cierre de opciones, menos volumen, más volatilidad, ruido geopolítico. Es muy probable que el mercado continúe su ciclo correctivo, más teniendo en cuenta que no hay datos que muevan el mercado y además muy pocas empresas relevantes presentan sus earnings hoy. Esto es todo por hoy. Gracias por su atención. Los espero el día lunes por este mismo canal.